Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la ronda número 15, fase de grupos, aunque en el día de hoy comienzan ya los cuartos de final, perdón, son 8 jugadores los que han pasado a estos cuartos, eran 16 jugadores y vemos rápidamente cómo están los emparejamientos. Nepomniachtchi contra Keimer Hansen, contra Esipenko Artemiev, contra Diliren y Lekualniem contra Magnus Carlsen. Finalmente Praggnanandhaa no pudo pasar por 1 o 2 puntos, no obstante hizo un gran torneo, ganó a jugadores como Magnus Carlsen, Aronian, que aunque no ha clasificado, bueno, pues lógicamente es un jugador fortísimo, y también, bueno, con Artemiev le van a ir bien las cosas. También a Esipenko, si recordáis que, bueno, pues Esipenko ha clasificado para estos cuartos, pues demostrando un fuerte nivel. De momento E4, E5 en la posición, caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, y aquí Artemiev opta por la defensa de los dos caballos. Toca el peón de E4, D3 para defenderlo y alfil E7. Últimamente se está jugando más este movimiento alfil E7 a lo más jugado en esta posición, que es alfil C5, desarrollando el alfil de casillas negras para luego en algún momento jugar D6 y poder desarrollar quizás el alfil de casillas blancas a E6, peleando contra el alfil italiano de las blancas. Y bueno, pues en esta ocasión se juega alfil E7, y si recordáis traje una partida creo que entre Magnus Carlsen y Esipenko muy interesante, en el que se hacía también este movimiento. Tras estas jugadas ambos jugadores se enrocan en corto, torre E1 defendiendo en E4, por lo tanto D4, ruptura central es posible, y de momento D6. Esta jugada defiende el peón D5, el caballo de C6 queda libre, puede jugar caballo A5 y atacar el alfil vaya donde vaya. En caso de venir a esta posición, pues también el caballo de F6 podría tocarlo, por lo tanto un C6, por lo tanto es una amenaza, y si las blancas quieren mantener la pareja de alfiles se juega A4. En caso de caballo A5, el alfil siempre tiene ahora la casilla de A2 para esconderse. De momento, tras este movimiento H4 se juega H6, dando un aire al rey, controlando la casilla de G5, A5 ganando más espacio, A6 evitando seguir el progreso, y tras estas jugadas caballo C3, bueno, pues con ideas de venir quizás a D5, controlar al menos la casilla, también de E4 si D4 en la posición, y quizás a E2 o G3. Otra idea del caballo en este tipo de líneas es traerlo a G3 vía D2 y F1. No obstante, se juega este movimiento. C3 ya no es posible, que a veces también pues es jugable para acompañar un D4, y de momento tras estos movimientos torre E8 dando la casilla al alfil, también para que la torre coja fuerza en una columna que de momento no está abierta, pero que se suele o se puede abrir más pronto que tarde. H3 con los mismos temas que H6, y tras alfil F8 se juega D4 finalmente, E por D4 siendo las primeras capturas, caballo por D4, y como vemos las blancas tienen bastante control sobre la casilla de D5. Aquí Artemiev juega D5 y el tema es que cómo se captura. Vemos rápidamente que no es tan fácil para las blancas, ya que si se captura de peón existe primero torre por E1 jaque, desvía a la dama y cae el caballo de D4. Por lo tanto, no es posible capturar con el peón, con el alfil tampoco sería del todo bueno, ya que tras caballo por D4, dama por y C6, bueno, pues si el alfil se retira, cae la dama, y como mucho se puede jugar alfil por F7 jaque, rey por F7, y la dama, bueno, pues se puede capturar, retirar a E3, pero el tema es que las negras cuentan con pieza de más. Tampoco se puede capturar con el alfil, única, o al menos capturando, es hacerlo con el caballo. Lo hace así Praggnanandhaa, y tras esta jugada la partida continúa con caballo por D5. El tema es que si ahora alfil o peón por podríamos entrar en la misma línea o las mismas dos líneas anteriores que hemos comentado, por lo tanto primero caballo por C6 atacando a la dama, ya que el caballo era el causante o era la pieza que estaba sin defender, y tras estas jugadas B por C6 y peón por, ya que las blancas cuentan con pieza de menos, y llegamos a esta posición en el que tras los cambios no se captura en D5, sino que primero se juega
torre por E1 jaque, se desvía la dama en la partida, como vemos no controla la casilla de D5 y permite a las negras recuperar el peón que tenían de menos. Por lo tanto, hay igualdad en cuanto al material, también en la posición, el alfil está atacado, se retira F1 manteniendo, bueno, pues control sobre el punto de A6 de momento bien defendido y C5 ganando espacio por parte de Artemiev. Tras estas jugadas, alfil F4, alfil B7 y tras dama C3, presionando en el punto de C5, se juega de momento alfil C6. La idea de Artemiev es jugar alfil B5 y aunque, bueno, pues tocaría el alfil de F1 y si las blancas capturan como pasa en la partida, se genera un peón pasado, pero es verdad que estaría bien atacado por parte de las piezas negras. De momento, torre D1, desentendiéndose del peón de A5, está defendido por la dama y tras alfil B5 entramos en esta línea o en esta posición que hemos comentado en el que las blancas tienen un peón pasado, un 3 contra 2. Favorable a las negras, todavía pendiente de avanzar, pero bueno, pues difícil de defender el peón de A5 ya que está atacado en dos ocasiones. Aquí Praggnanandhaa decide jugar dama E5. En caso de volver con la torre, bueno, pues estarías yendo y viniendo con la torre. Si la has traído para D1, pues nuevamente volver, y aunque es verdad que se defiende dos veces el peón de A5 que está pasado, pues B4 lo evita y bueno, pues las negras ya tienen cierta ventaja. Otra opción a dama E5 podría ser dama D3. El tema es que con este movimiento se tocan dos veces el peón de D5, también el de B5, y ante jugada o una jugada como C4, dama por D5, dama por A5 y la partida pues, bueno, pues sigue con igualdad. No obstante, volviendo a la misma, Praggnanandhaa opta por un movimiento que quizás mantiene a la dama mucho más activa, casi por delante de los peones que tiene en la posición Artemiev, y tras estas jugadas se juega dama por A5. De momento las piezas negras tienen peón de más, pero tras torre por D5 nuevamente todo se iguala en la posición. Se juega dama 2 con cierta presión sobre el punto de B2, de momento defendido por la dama blanca, y aquí torre D7 poniendo una torre Praggnanandhaa pues bastante interesante en la séptima y con, bueno, pues con cierto peligro. Tras estas jugadas la partida continúa con G6 y quizás este movimiento de Artemiev es para jugar alfil G7 y como vemos pues bueno, tocaría a la dama dos veces el punto de B2, pero es verdad que si el alfil se retira deja de defender la casilla de C5, por lo tanto, por decirlo así, una cosa por otra, y tras estos movimientos dama E4. Praggnanandhaa mantiene un poquito la posición de la dama, toca la torre de A8, por lo tanto directamente no se puede capturar el peón de B2, y aquí viene un error que tampoco es definitivo en caso de que no se encuentre la siguiente jugada. El tema es que una jugada para las negras como torre A4 atacando nuevamente a la dama sería una opción, dama E3 mantendría la igualdad y tras dama E6 se pueden cambiar damas o primero torre de 8, ya que la dama pues atacaba a la torre. Tras clavar al alfil, la línea podría continuar con algún jaque en rey H2 y tras cambiarse damas en E3, pues como vemos nuevamente el material sigue siendo el mismo y una posición pues muy tablífera, ¿no? No obstante, y quizás para eso había jugado Artemiev G6, juega alfil G7 con las ideas que hemos comentado, tocando dos veces el punto de B2, C5 es verdad que la dama ya no lo está atacando, y aquí tras esta jugada hay un único movimiento para ganar la partida o tener esa ventaja que le permite bueno, pues, tener cierta ventaja, ¿no?, en la posición, y es B3. El tema es que, bueno, parece muy obvio, ya que por un lado el peón de B2 estaba atacado, el de C2 de momento está defendido, pero es verdad que, y lo más importante quizás, es que la dama negra deja de tener control en la diagonal sobre la defensa de su rey, y dama D5, como vamos a ver a continuación, bueno, pues podría ser una amenaza tocando el punto de F7 hasta en dos ocasiones. El alfil es de casillas negras, el peón está en casilla blanca, no se puede defender, y en caso de jugar torre F8 podría continuar la línea con alfil de 6, ¿no?, tocando a la torre y ganando la calidad y manteniendo cierta presión.
El tema es que Artemiev juega directamente torre F8 y alfil D6 atacando a la torre, también al peón de C5, y aquí ¿qué pueden hacer las negras? Tras estos movimientos, una jugada como torre C8 y para ver la fuerza que tiene ya la posición para las blancas, es verdad que, bueno, pues evita la captura, defiende el peón de C5, pero el tema es que en esta posición la línea puede continuar con este sacrificio, torre por F7 y tras rey por F7, dama de 5 con jaque. El rey no tiene muchos movimientos, si viene a F6 las piezas negras están perdidas y quizás más rápido para ver el mate, pues rey E8, dama E6 con nuevo jaque y bueno, pues finalmente hay mate por parte de las blancas. Como decimos, rey F6 tampoco le iría muy bien y Artemiev pues tendría calculado esta posición, retira la dama a 8, ofrece el cambio de las mismas, pero tras estos movimientos, bueno, pues dama F4 simplemente retirándose, Praggnanandhaa y manteniendo la presión en F7, la torre que está en F8 defendiendo, pero también atacada por el alfil, ya que si aquí captura pues en A8, torre por A8 y se ha perdido por parte de las blancas toda la fuerza. Es verdad que tienen un peón de ventaja y ligera ventaja en la posición, pero habría que ganar la partida y cada vez sería más complicado. Por lo tanto, única para mantener cierta ventaja, o al menos el mejor movimiento es dama F4, y tras estas jugadas la partida continúa con dama E8. Quizás a este movimiento podría haber sido un poquito más activo jugar alfil D4 y el tema es que no se puede capturar, al menos de momento, la torre en F8, ya que si se hace aquí una jugada como rey H2 sería un poquito mejor, pero si se captura pues podría venir un jaque con la dama en A1, rey H2 y ahora alfil E5. Lo más sorprendente de esta posición es que las negras tampoco están ganando del todo, tienen amenazada la dama y tras alfil H6 la están ganando, pero llegaríamos a esta posición en el que, bueno, pues dama B2 o dama C3 atacando el peón de C2, pues podría ser defendido por parte de las blancas con la torre en D2. De alguna manera todo está defendido y en esta posición tampoco está muy claro que las piezas negras ganen, aunque tienen cierta ventaja ya que solo tienen la dama para atacar y los peones pues tienen uno de ventaja las blancas. No obstante, esto sería otra partida. La misma continúa con dama E8 atacando a la torre y tras estas jugadas ahora por parte de Praggnanandhaa se juega torre 7. El motivo de esta jugada es para atacar a la dama y bueno, pues obligarla a retirarse, que se retira a 8, aunque ahora las blancas no tienen esta captura, ya que está la torre de por medio, torre C7, antes no estaba defendida y ahora la diferencia es que, bueno, pues está defendida por el alfil y la dama en esta posición y además el alfil toca finalmente a la pieza de F8. Tras estas jugadas la partida continúa con dama de 8, si dama E8, pues esta torre está atrapada, podría caer incluso el peón de C5, también una jugada como mejorando la posición de las piezas blancas y sin prisa podría ser G3 para G2, pero bueno, pues esto no ocurre, se juega dama de 8 por parte de Artemiev y ahora sí que se captura en F8, dama por F8 y tras estas jugadas torre B7 y en esta posición Artemiev decide abandonar. Jugando la torre en C7, el peón de C5 está defendida por la dama, pero el problema es mayor, ya que la amenaza, y gracias a la dama de F4, se defiende el punto de B8 y la amenaza es bastante clara. Por lo tanto, esta dama no puede mantenerse en la primera, pero si se retira a otra casilla, ¿a dónde puede ir? Todas las casillas las controlan las piezas blancas. Además, mantenerse en la primera de las negras, pues torre B8 va a venir sí o sí, y si se pudiese quitar, habría este doble por parte de las blancas que se mantenía desde que colocó Praggnanandhaa la dama en F4. Estarían completamente perdidas a un movimiento como por ejemplo B4, pues viene torre B8, no se captura el peón, pero como decimos, pues está la amenaza y quizás si se retira el rey H7 para
que no sea tan amenaza torre B8. El problema es que está cayendo el punto de F7 y tras los cambios, pues bueno, las piezas blancas tienen calidad de más y ahora sí que tienen ventaja decisiva. Por mi parte nada más, vamos a ver qué pasa en estos cuartos de final y vamos hablando. Un saludo y hasta la próxima. Chao.